Procedemos a continuación a explicar y a analizar lo que es un vector. Para ello, primero analizaremos el concepto, luego los componentes de los vectores y en el próximo tutorial analizaremos las operaciones. Interpretemos el concepto de un vector, el cual es un segmento de recta con dirección y orientación que representa algunas magnitudes físicas. Aquí tenemos un primer ejemplo. Este segmento de recta corresponde a un vector que está representando una magnitud física, que desde el punto de vista de la física son las propiedades de los cuerpos que se pueden medir, y esas magnitudes físicas, unas son vectoriales que tienen dirección y orientación y otras serán escalares que no tienen dirección y orientación. La fuerza que aplica esta persona para mover esta carreta es una medida vectorial y se representa con este vector, porque al ejercer una fuerza de 500 newton origina un movimiento de este cuerpo con esta dirección y con esta orientación. Aquí tenemos otro ejemplo de un vector. Este segmento de recta es el vector que representa un peso de 650 newton de esta persona, y dicho peso tiene en este momento una dirección y una orientación que viene a ser hacia abajo. Otro ejemplo de vector es este segmento de recta, que está representando la magnitud física de la aceleración. Este valor de la aceleración está indicando que este atleta aumenta su velocidad en 0,8 metros de segundo en segundo. El sentido u orientación de la aceleración aquí tiene signo positivo, indicando que la velocidad va aumentando. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre las medidas y otro sobre la aceleración. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Las magnitudes físicas que no tienen ni dirección, ni orientación o sentido reciben el nombre de magnitudes escalares. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo y la longitud son ejemplos de estas magnitudes porque ellas no tienen ni una orientación ni una dirección. Pasemos ahora a hacer un análisis de los componentes de los vectores. Los vectores se identifican con una magnitud o módulo, con una dirección y con un sentido u orientación. Analicemos estos tres componentes en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un vector. La magnitud o módulo está constituido por una cantidad y por unas unidades que nos están identificando la clase de medida que está representando este vector. Es un vector de fuerza. Para identificar la dirección, colocamos el plano cartesiano en el origen del vector. Con la ayuda de un transportador medimos el ángulo formado entre el eje positivo de la X y el vector. En este caso, la dirección tiene una medida de más 40 grados. Este signo más está indicando que lo estamos midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si lo medimos en el sentido que se mueven las manecillas de un reloj, se representaría con signo negativo. En este caso, este vector tendría un valor equivalente a la resta de los 360 grados que mide el círculo menos los 40 de esta parte. En total serían menos 320 grados. Analicemos un segundo ejemplo. La magnitud o módulo está constituida por esta cantidad y estas unidades, 300 newton. Para la dirección ubicamos el plano cartesiano en el inicio del vector. Con la ayuda del transportador vamos a medir los grados desde el eje positivo de la X hasta donde se encuentra el vector y nos da
un valor de más 125 grados. Si la dirección de este vector la medimos en el sentido de las manecillas del reloj, lo representaríamos con signo negativo. Y aquí serían los 360 menos estos 125, nos daría una dirección de menos 235 grados. En este tercer ejemplo, la magnitud es de 190 newtons. Medimos su dirección ubicando el plano cartesiano. Luego, con la ayuda del transportador, vamos a medir la dirección desde el eje positivo de la X y siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta donde está el vector, y nos da un valor de más 250 grados. Si la dirección la medimos en esta dirección, nos daría que 360 grados menos estos 250 nos daría una dirección de menos 110 grados. En este cuarto vector tenemos que su magnitud está constituida por 210 newton. Medimos su dirección con la ayuda del transportador. Desde el eje positivo de la X hasta donde llega el vector nos mide más 300 grados. Si lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, desde este punto hasta este punto, la dirección sería 360 grados menos estos 300 nos daría una dirección de menos 60 grados. Finalizamos explicando el sentido u orientación de los vectores. Para ello se tiene en cuenta, si se orienta hacia la derecha, se identifica con un sentido u orientación positivo, pero si su orientación es hacia la izquierda, se identifica con signo negativo. Cuando el vector tiene una orientación hacia arriba, se identifica con signo positivo, pero cuando su sentido u orientación es hacia abajo, se identifica con el signo negativo. Por ejemplo, aquí tenemos este vector que nos muestra que la fuerza aplicada por estas personas mueve la carreta hacia la derecha. En este caso, este niño que aplica una fuerza para mover este carro hacia la izquierda tiene una orientación o sentido negativa. En este globo, cuando asciende, las moléculas del gas ejercen una fuerza hacia arriba. La orientación o sentido de este vector es positiva, y en el caso de este paracaidista que antes de abrir su paracaídas va en caída libre, su orientación o sentido es hacia abajo, se identifica con signo negativo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.